Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un módulo más de Academia Numismática. Vamos avanzando, vamos pues de manera amena, como bien lo hemos estado constatando a través de esta suerte de comentarios, de agradecimientos que nos hacen. Entonces, antes de iniciar formalmente, vamos a mandar unos saludos, ¿no? Aquí a Elsa Jiménez de Arizona, siempre presente desde el primer módulo. Martín Pedro Hernández Espino, Jonathan Hernández, José Luis Acosta de Celaya, Mavilú Guadarrama, Toluca, Ferrandis, Juan Andrés Ferrandis de Matehuala, San Luis Potosí, Pablo Mendoza, Juan Hernández, estimado amigo de Monterrey, al igual que Ferrandis y pues que varios más que he mencionado, Elsa también, Elsa Jiménez, Estados Unidos, Arizona. Pero aquí también unos muy afortunados comentarios por parte de algunos compañeros numismáticos, coleccionistas del otro lado del Atlántico. Me refiero a Gabriel Morilla de Sevilla, España, Vincent Nicolau de Barcelona, qué hermoso es Barcelona, y a J. Díaz Acevedo de Bilbao, quien por cierto nos hace una serie de comentarios muy afortunados donde vamos perfeccionando toda esta serie de información que vamos proporcionando en Academia Numismática y estamos muy agradecidos también por eso, porque se va perfeccionando el conocimiento. Entonces, no quería iniciar sin hacer este tipo de agradecimientos, saludos y comentarios, pero ya formalmente le doy la bienvenida a Ricardo de León Tallabas. Bienvenido, Rick. Gracias, buenas tardes, noches o mañanas donde nos estén viendo. Estamos aquí presentes nuevamente y antes de iniciar con la plática, quiero tomar el punto que estás mencionando. Agradezco infinitamente a los compañeros españoles que me hagan las precisiones necesarias. Aquí la idea, como te lo he comentado de muchas ocasiones, no es que nadie se haga la estrellita, sino que un mensajero pase un mensaje y entre mejor y más completo sea este mensaje, pues qué mejor. Corrección número 1 y más importante, el río que mueve los molinos del ingenio de Segovia no es el Guadalquivir, sino el Eresma. Se me confundieron los cables, el Guadalquivir es el que pasa por Sevilla, donde también hubo Casa de Moneda, aunque no tuvieron ingenio, y ese mismo río es el que llega hasta Córdoba, donde tampoco hubo Casa de Moneda de los españoles, sino de los árabes. Tan lejos como tengo entendido. Y pues se me cruzaron los cables. Agradezco muchísimas gracias realmente por esta precisión. Yo en Segovia tuve oportunidad de estar una sola vez, en 1989, por cosa de 15 minutos, paseamos por el centro en el carro, ni siquiera nos bajamos por cuestión de tiempo, vi el acueducto, etcétera. Ojalá hubiera tenido la tercera parte del conocimiento que tengo ahora ya de viejo para poder haber apreciado más ese lugar y haberme quedado con mayor tiempo. De regresar. Un abrazo para todos los amigos del otro lado del mundo y nuestro agradecimiento por su amable atención y sus precisiones. Bien. Claro, es algo que comentábamos con cierta frecuencia. Ellos están muy familiarizados, obviamente, por su entorno de toda la vida y pues nosotros por acá, es como si hicieran algún comentario, bueno, nosotros, ¿no? Se me ocurre, la Casa de Moneda que existió aquí en Zacatecas y la Casa de Moneda que existió en Sombrerete. Entonces, para nosotros en México puede resultar muy familiar en relación a las distancias, a que ambas están dentro del estado de Zacatecas, pero para el español del otro lado del continente, o sea, pues obviamente es algo que no le viene tan cierto, o que si bien en alguna ocasión lo leyó en alguna bibliografía especializada en numismática, pues obviamente se le puede cruzar con cierta información de la Casa de Nueva Vizcaya, Monclova, algo así, no se me ocurre. Pero en fin, ya acotado este punto y reiteramos, gracias y siempre bienvenida a ese tipo de información más certera que hace que se perfeccione el conocimiento. Pues ay Ricardo, ¿para qué dijiste Segovia? Me acordé del acueducto y abajo del acueducto, si no mal recuerdo, está un restaurante donde se come fabuloso, el Mesón de Cándido, que tiene siglos de existencia y se come
delicioso. Entonces, un saludo también hasta Segovia para nuestros amigos de por allá. Bueno, sin más, vamos a iniciar este módulo nuevo de nuestra Academia Numismática, denominado por nuestro invitado, nuestro académico Ricardo de León Tallabas, nuestra mayoría de edad. Vamos a ver a qué se refiere. Adelante, Ricardo, todo tuyo. Gracias, muy amables. Bueno, pues voy a empezar compartiendo pantalla. No sé por qué siempre sale esa cosa. Bien, y empezamos. Voy a retirar mi imagen para que no se vea todo el tiempo mi cara, sino que se aprecie la presentación completa. Bien, y pues como decías, estamos empezando un módulo más, el número 13 de Academia Numismática, y en este módulo número 13 precisamente vamos a hablar de lo que fue nuestra mayoría de edad. En esta mayoría de edad, afortunado o desafortunadamente, desaparece la vieja Nueva España, y esta vieja Nueva España que iba a desaparecer dejándonos ya un sistema administrativo de alguna manera bien establecido, y también nos iba a dejar de alguna forma una manera de organización o un modelo para iniciar nosotros con nuestro modelo republicano. Pero ¿cómo sucedió todo esto? Vamos a hablar del primer paso. El primer paso que se dio para poder iniciar esta independencia. Bueno, el primer paso lo había dado Hidalgo, como habíamos mencionado, y habíamos visto más o menos cómo fue su guerra de independencia. En el momento en que llega a las puertas de la Ciudad de México y que tiene manera de entrar a ella, Hidalgo simplemente se retira, y en el momento de retirarse es cuando se parte justamente por la mitad nuestra antorcha, y se parte a la mitad física, política e ideológicamente. Allende, que es el caballero representado sobre el lado izquierdo de sombrero militar, no quería de manera alguna deshacerse de la autoridad real. Hidalgo, por otra parte, deseaba utilizar esta coyuntura política para hacer una independencia. En el momento en que ambos conceden quedarse a la mitad del camino para que el otro no pueda deshacerse de este compromiso, es que esta feble unión se rompe en el momento de retirarse de la Ciudad de México, pudiendo haberla tomado. En ese momento nuestra antorcha, como yo te comentaba, se parte física, ideológica y políticamente. Por eso es que el capítulo o el módulo anterior se llamó la antorcha partida. Muy bien, Allende se va a Guanajuato, donde trata de reorganizar sus fuerzas. Hidalgo se va a Guadalajara, como lo habíamos comentado anteriormente, y en el momento en que esto sucede, Hidalgo, al entrar a la ciudad, recibe el trato de obispo, su excelencia por aquí, su excelencia por allá. El señor hace el primer edicto del segundo edicto de libertad de la esclavitud, y exactamente como en la Guerra Civil Norteamericana se hizo por dos motivos. El primero, y el más importante, para acabar con una manera de posesión y de bienes económicos que tenían los españoles, los criollos, la clase pudiente. Y en segundo lugar, para darle libertad a la posible persona que pudiera aunarse a su movimiento, recordando que fue Hidalgo quien le había dado independencia. Fue un movimiento muy bien calculado. La primera vez que se hace este decreto de libertad de la esclavitud sucede en Morelia, unas semanas antes, y es refrendado en Guadalajara 2 veces, por aquello de que la gente no lo hubiera entendido bien. Continuamos. Guanajuato fue el primer punto y el más importante en las prioridades de los realistas para ser tomado por toda la cantidad enorme y abundancia de plata que estaba en ese lugar. Era imperativo que se tomara Guanajuato porque era el corazón latiente de la minería del Bajío. En el momento en que esta ciudad es sitiada, se le manda a Allende tremendas mensajes desesperados. Venga usted, por favor, a ayudarnos. Le rogamos que se haga presente con sus fuerzas. Van a tomar esta ciudad los realistas. Hidalgo simplemente se calla. Y de esta manera es que, aún a pesar de que tenían ya ciertas diferencias, esto termina finalmente por distanciarlos. Hidalgo simplemente no se presentó, no mandó un solo soldado. Guanajuato cae. Es por esa razón que mientras estaba Allende en Guanajuato, de Guadalajara se va Hidalgo se va de Guadalajara al puerto de San Blas, que era el puerto de comercio obscuro más grande que tuvimos en el Pacífico. De ahí salieron cantidades tremendas de plata sin haber sido pagado el quinto al rey, contrabando, etcétera.
Allende tenía la idea de que Hidalgo se iba a ir con los 450,000 pesos que tenía en efectivo de la Caja Nacional o de la Tesorería Nacional, como se le llamó entonces, y le mandaba cartas muy duras, le decía, si usted pretende deshacerse de nosotros y largarse con ese dinero, no habrá punto o confín en el mundo en el que yo no lo encuentre, y a vuestra señoría le va a ir muy mal cuando yo dé con usted, dejándonos sumidos en este mar de incertidumbre. Bien, de Guanajuato se va a San Luis Potosí, y se va a San Luis Potosí a un sitio llamado Real de 14, que nosotros los mexicanos conocemos muy bien. En Real de 14, en diciembre de 1810, empieza a acuñar moneda en un tallercito, se tiene mucha información al respecto a nivel local, eventualmente será conocido a nivel más abundante o grande. Por lo pronto nos quedamos con la idea de Prado, de quien vamos a hablar más tarde en este módulo, y desde el 15 de diciembre hasta el día 3 de enero del 811 se acuñaron estas monedas. Es la suposición de varios autores, un servidor incluido, de que se le puso la fecha de 1811, no por los 3 días que solamente se acuñó esta moneda, sino desde antes, para no tener que hacer diferentes cuños. Aun cuando algunas de estas piezas se hicieron en 1810 y no en el 811, es precisamente que llevan solamente un solo año. Muy bien. Sucede que en Guadalajara, el arrogante de Hidalgo trata de mover una milicia y se iba a encontrar contra las fuerzas realistas de Calleja. Tenía apenas 6,000 hombres, Calleja, y se iba a encontrar con Hidalgo, que tenía entre 50 y 100,000 personas de su lado. Hidalgo estaba terminando de hacer el último número de El Despertador Americano, que era la publicación más importante que se tuvo para esparcir la ideología del movimiento, y estaba por desayunar y le dijo a su criada, guárdeme el desayuno completo, caliente, porque me tomo esta batalla y regresaré con hambre. Sí, señor cura, sí lo haré. Se hace la batalla de Calderón y ocurren muchas situaciones que no estaban previstas. La primera de ellas es que la astucia militar de Calleja, dando 2 oleadas y una tercera lateral, desbandaron y partieron en subgrupos a la turba de Hidalgo, que poca instrucción militar llevaba. Ciertamente eran muchos, pero no estaban coordinados. Y el segundo punto es que por obra y gracia de Dios, que ese día fue castellano como el que más, español como el que más, uno de las bombas, de los tiros que dieron con un mortero, dio en la carreta del polvorín que llevaban los insurgentes, y esta explosión tremenda hizo que hiciera una desbandada general. De esta manera perdieron la batalla del puente de Calderón. Hidalgo tiene que salir huyendo con las tropas diezmadas, y quien se toma el desayuno es justamente Calleja en la casa de Hidalgo, o en el cuartel que había sido de Hidalgo. Muy bien. Cuando él sale del territorio de Nueva Galicia, hoy Jalisco, es que se reúne con Allende. Cuando se reúne con Allende, ocurre un encuentro bastante desagradable entre ambos. Se hace en la hacienda de Pabellón una pequeña reunión entre los generales más importantes y se le quita el mando a Hidalgo. Se lo dieron ahora a Allende. Sin embargo, iban a utilizar, por cuestiones de publicidad, la figura de Hidalgo para que él diera todos los manifiestos y todo, pero ya no iban a ser de su cabeza, iban a ser de lo que se acordara por parte de Allende y el resto de los militares. Decidieron irse a Saltillo porque no sabían qué hacer, no sabían a dónde ir. Ese año de 1811 se recibe una condonación, un perdón general. En este perdón general le dice Calleja directamente a Hidalgo, suponiéndolo aún todavía el jefe, y le dice, pues le vamos a perdonar, regrésense, entréguense, van a sufrir alguna pena de cárcel, sus bienes embargados, pero van a salvar la vida. Ya hicieron su gracia, ya probaron su punto, pero pues no tuvo mucho eco esto acá, así que entréguense, y pues todos sus seguidores también serán perdonados, etcétera. La idea de ellos era pues tratar de reorganizarse. Hidalgo escribe un papel de su puño y letra que pasa a Allende, y Allende lo aprueba.
Y él dice, el indulto, señor excelentísimo, es para los criminales, no para los defensores de la patria. Obviamente estaban con la soga en el cuello y sabían que nadie iba a respetar sus vidas. ¿Qué hacemos? Dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y alguien dijo, bueno, vamos a hacerlo más práctico, vámonos a irnos a los Estados Unidos porque ellos demostraron que pudieron hacer una independencia fiable, estable y tenemos que aprender de ellos, quizás obtener cierto dinero de parte de ellos para financiar nuestra causa, etcétera. Vámonos. Ellos sabían que estaba muy lejos de la frontera, pero trataron de hacer lo mejor que podían con las pocas opciones que tenían. No podían irse a ninguno de los puertos, así que decidieron hacerlo por el puro desierto. Los detienen a todos en Acatita de Baján, a excepción del secretario, que era Ignacio López Rayón. Ignacio López Rayón salva la vida porque tenía un carácter de los 20,000 demonios, nadie lo toleraba, el tipo era un hígado, como decimos en México. Y dijeron, oye, pues ya nos vamos, ¿quién se va a llevar ahí? ¿Quién se va con Ignacio Rayón? No, Ignacio López Rayón no me lo llevo yo, se lo llevas tú. No, yo tampoco me lo quiero llevar. Y a alguien se le ocurrió, vamos a hacer una cosa, Ignacio, llévate los archivos que están allá, cárgalos en tu carreta y te esperamos aquí a las afueras. Pura fregada, se fueron sin él, nadie quería lidiar con su conversación de horas. El secretario hizo lo ordenado, junta sus cosas en una carreta y va detrás y se sorprende de no verlos afuera de Saltillo. Dijo, bueno, estarán más adelante y estarán más adelante y estarán más adelante. A los 25 minutos de que habían sido capturados Hidalgo, Allende y los demás en Acatita de Baján, que eran las únicas norias por ahí, debido a la traición del gobernador de Coahuila, Ignacio Elizondo, es que son capturados, pero Rayón se da cuenta de lo que había ocurrido y él no se acerca más. Y él se da cuenta de que todos sus amigos y su movimiento ha desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, él sigue siendo el secretario. Él es el único que sobrevive de ese movimiento. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Vamos a quedarnos un momento en esta situación mientras regresamos con Hidalgo. Hidalgo, Allende y demás son llevados a Chihuahua. Habiendo un obispado en Monterrey, deciden llevarlos a Chihuahua, que era mucho más lejos, por la simple y sencilla razón de que tenían miedo de que se fuera a fugar Hidalgo y pudiera llegar a la frontera de Tampico, donde tenía gente que le era de alguna manera afín, y de ahí poder escaparse en algún barco para Estados Unidos, porque todo el mundo sabía que era lo que deseaba hacer ya. Así que se lo llevan al obispado de Chihuahua para que lo pueda denigrar de sus investiduras sacerdotales. El Código Civil español explicaba que nadie podía tocar a un cura mientras no fuera excomulgado o no fuera degradado de sus investiduras. Se le hacen dos juicios a Hidalgo, uno eclesiástico y uno civil. En el eclesiástico se le quitan todos sus atributos y es excomulgado. En el civil se le condena a muerte. Se le da tres balazos, tres tiros, porque la gente no lo quería matar, y no lo quería matar porque todavía lo veían como cura. El último de los tiros se lo dan en el corazón, y como en todo novela romántica y poética, los historiadores realmente asientan que esto fue lo que sucedió. Fue tan cercano el disparo que le prende en el corazón la camisa que llevaba Hidalgo, y con esto se acabó el flamazo de la libertad, como explicó alguna vez, me parece que Ramos Arizpe. Muy bien. A las 7:20 de la mañana es ejecutado y fue el último de sus amigos en ser ejecutado, de los colaboradores o promotores de este primer paso del que estamos hablando, en Chihuahua a las 7:20 de la mañana. Y con todo dolo se dejó que fuera el último para que él escuchara y supiera de la suerte de sus compañeros, para que él supiera exactamente lo que iba a suceder con él. A él y al resto de ellos, a sus cadáveres fueron decapitados. Este es el único sitio, la única acuarela o pintura que me haya tocado ver de la época del sitio donde fue fusilado Hidalgo y Allende y Jiménez, etcétera. Sus cadáveres fueron degollados. El más difícil de ser degollado fue el de Hidalgo, porque nadie quería hacerlo, seguía siendo un cura para muchos. Embriagaron a un indio tarahumara, le pagaron 10 pesos y él se encargó de degollar ese cadáver, en la idea de que era un cura. Las cabezas fueron llevadas
precisamente a nuestra Bastilla mexicana, a la Alhóndiga de Granaditas. Perdón, esta lámina está fuera de lugar. Aquí es donde se hace el prendimiento en Acatita de Baján, el 21 de marzo. Bien, ahí está Allende. Se escapó. Allende se escapó por el carácter tan horroroso que tenía. Rayón, Rayón. Sí, perdóname, Rayón, gracias por corregirme, que así es como luego me hacen las correcciones, mi querido amigo. Sí, claro, claro. Gracias, sí. Ignacio López Rayón es precisamente el que se escapa y ahí está la firma del caballero. Él tenía un carácter muy ácido, pero era muy efectivo como secretario. Las cabezas, como te dije, la del destino final fueron en nuestra Bastilla mexicana. En cada una de las 4 esquinas existen, todavía en el edificio que está en Guanajuato, los ganchos donde se colgaron estas jaulas que llevaban los cráneos de estas personas como recordatorio para todos de no levantarse en contra de la corona española. Muy bien. Se acabó el movimiento. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Ignacio López Rayón lo habíamos dejado en Acatita de Baján. En esas norias, bueno, cercano, él se da cuenta que es el heredero del movimiento. ¿A dónde ir? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas cuando todo te sale mal? Te vas a tu casa. En tu casa es precisamente donde siempre tratas de reubicarte. Nada más que él era de Michoacán. Él estaba del otro lado del mundo. Él estaba muy lejos de su lugar. Él de las norias de Acatita de Baján, ahí está donde se llevaron, de aquí, se llevaron a Monclova, a Hidalgo Allende y Jiménez y demás, y ellos vieron la casa de moneda que se había abierto gracias a su movimiento. De alguna manera debieron saber de esa producción de moneda. Aquí está Chihuahua, donde fueron fusilados todos, y de Baján, y trató de regresarse a Saltillo, pero ya no podía. Tuvo que rodear por la sierra para regresar a Zacatecas. De donde él vivía era precisamente en Valladolid, cerca de Valladolid, en un lugar del cual vamos a hablar después, en un minuto más. Pero geográficamente tenía que llegar a Zacatecas. Fue anunciado su salida, su llegada a Zacatecas, y como toda la vida, el movimiento de insurgencia mexicano fue de un correr por parte de los españoles, de los realistas o criollos o quienes fueran, por no hacerles frente, porque tenían un prestigio de ser muy sanguinarios. Las únicas 2 o 3 batallas que se dieron en todo el movimiento fueron la de Monte de las Cruces, que ganaron los insurgentes, y la de Puente de Calderón, que fue la que acabó con Hidalgo. Las batallas grandes iban a suceder con el segundo paso, con el segundo movimiento, del cual hablaremos ya mejor en el próximo módulo. Bien, cuando llega a Zacatecas, se da cuenta Rayón de que ya habían hecho moneda provisional. La habíamos hablado de ella en el módulo anterior. En el momento en que llega a Rayón, encuentra la ciudad desolada, cerrada, y pues todo el mundo tiene miedo de qué es lo que va a ocurrir. Y Rayón hace un decreto. Señores, vamos a hacer algo. Vamos a irnos todos a sacar nuestra propia plata. Y les voy a hacer un trabajo genial. Ustedes sacan la plata, se hace el ensayo de la plata lo mejor que se pueda, y ustedes se quedan con la mitad de la plata y nosotros nos quedamos con la mitad. Todos corrieron a sacar plata de los cerros, particularmente del Cerro del Grillo. De ahí empezaron a sacar la plata que encontraron y empezaron a hacerse moneda exactamente igual, porque en su huida loca, las personas encargadas del gobierno realista habían dejado algunos cuños en la casa de moneda. Es precisamente por eso que se hacen nuevamente las mismas monedas que se habían hecho. De ahí salen ahora con mayor razón la plata de estas piezas. Habíamos hablado de que se habían hecho moneda provisional. Se quedaron los españoles, los insurgentes, nada más por 2 semanas. 2 semanas hicieron monedas. Te aseguro que mucha producción no debieron haber hecho, pero alguna producción se hizo. ¿Hay alguna manera de diferenciarlas? No la hay. 2 semanas, porque el día 3 de mayo de 1811 entra Calleja y toma la ciudad. Y salen corriendo Rayón y los demás, pero ya llevan dinero y ya tuvieron oportunidad de reorganizarse de alguna manera y avisar que llegaban a Michoacán. Muy bien. El problema es que cuando llega Calleja, escribe un bando al virrey,
reservado al virrey diciendo: los cuños de su majestad han sido manchados, los insurgentes han hecho monedas sin hacer el pago correspondiente del quinto real, necesitamos hacer una moneda distinta. Obtiene el permiso por parte del virrey Venegas de que se haga una moneda distinta, pero el virrey de Venegas no quiere meterse en problemas. Él respeta los diseños originales, pero los hace de una manera más refinada, para que la gente pudiera entregar la moneda vieja o la moneda que había sido imposible de detectar, la buena de la mala, con un diseño nuevo. Es precisamente por eso que el diseño de nosotros, superior derecho de tu pantalla, es mucho más raro que el inferior izquierdo, porque en su época fueron llamadas al caldero para hacer estas monedas nuevas. Yo siempre lo he dicho, la suerte de la fea, la bonita la desea. En la numismática mexicana, entre más fea esté la pobre moneda, más cara va a ser y más atractiva va a ser a nuestros ojos, porque en su época fue repudiada por alguna razón. Muy bien. Continuamos. Diferencias. La leyenda antes empezaba a las 9, ahora empieza a las 12. Y hay obviamente otras diferencias entre el diseño tardío y el diseño temprano. Aquí vemos esta primera emisión que es absolutamente hecha por esta belleza, donde los leones ya aparecen con el escudo correcto español, los castillos ya aparecen con una corrección precisa, y las 3 flores de lis por la familia de los Borbones. La granada ya está en su lugar, en lugar del maguey, de donde se saca el mezcal y el tequila, y una corona senda y hermosa. Muy bien. La leyenda sale muy bien puesta. Me agrada mucho cuando las letras no están acomodadas correctamente, porque esto habla precisamente de la prisa del grabador por tratar de hacer algo. Ciertamente la moneda no es perfecta, pero hey, se está acercando un poco más a lo que debe suceder. Y la corona pues es algo fenomenal. Como te decía, también aparece la granada abajo. El año ya aparece de forma correcta a decir de los catálogos. Errores. Hay un error tremendo en uno de los cuños, es un error rarísimo, y el error ocurre precisamente en el ordinal del monarca. Mientras en un largo dice Fernando VII, aquí dice Fernando VI. Errores en estas piezas son extraordinariamente difíciles de encontrar. Esta pieza es un garbanzo de libra porque tiene una doble acuñación. Si tienes tus ojos más o menos adaptados a lo que es esta pieza, como debe lucir, te das cuenta que tiene un escudo atravesado de esta manera y tiene mucha duplicidad de leyenda. De esta manera te puedes dar cuenta que hay error de doble acuñación. Te digo, son piezas muy raras, y entre más grande sea la denominación, más cara y más rara es la pieza, porque era donde mayor cuidado se ponía. Las piezas de 8 reales o 1 onza de plata eran las que más cuidadosamente se revisaban a fin de poderlas exportar o mandar por lo menos a otros lugares y que no fueran repudiadas, porque pues era la unidad base de la economía comercial de importancia, no nada más en Zacatecas, sino en el resto de la Nueva España. Bien, me voy a permitir mostrar esta pieza que fue precisamente motivo de una discusión, no de una discusión, de un debate y de aclaración. Lo mismo que a mí me han hecho el favor de aclarar sobre las precisiones geográficas o heráldicas de alguna situación que yo haya comentado. Esta pieza, por favor, ponle mucha atención porque es un fraude. Esta moneda es una falsificación, y no es falsificación de época, es una falsificación moderna. Alguien estaba muy orgulloso de haber obtenido esta pieza junto con otra que sí era buena en uno de los foros españoles, y me permití mostrar esta pieza. En la Asociación Numismática Americana tuve la oportunidad de ser pues el organizador de ese acervo, y ahí encontré que había algunas piezas en desorden, y encontré esta misma pieza. No le di mayor preocupación, la puse en el lugar donde debía, seguí andando con las monedas y di con otra similar. Dije, yo pensé que ya la había guardado. Al momento de ponerlas, las comparo y son exactamente iguales. Y luego encuentro una tercera, y luego una cuarta, y luego una quinta, y luego una sexta. 6 piezas iguales tenían en la Asociación Numismática Americana, y me permitieron detectar precisamente este error. Este error de creerlas
reales, porque el falsificador se atrevió a hacerla precisamente como si estuviera descentrado el cuño. Y ese es precisamente su problema. El 8 de la fecha parece estar regrabado. Y aquí está la marca. La marca del grabador, ahí del falsificador, ahí la tienes. Es una cresta interna hecha con todo dolo en el aro de la letra R. Todas las monedas de 8 reales LBO que tú veas que tienen esta cresta interna, dúdalas. Son piezas fundidas de muy buena producción, etcétera. Te digo, tuve oportunidad de mostrar en algunos foros numismáticos justamente el día de ayer que se dio este debate, las piezas juntas a fin de que la gente pudiera verlas y que este caballero de origen español que acababa de adquirir esta pieza en una subasta tuviera un armamento gráfico para poder regresar la pieza y detectarla como falsificación. Bien, continuamos. En el 15 de abril de 1811 ocurren dos cosas extraordinarias. Calleja toma la ciudad de Zacatecas y es que se empiezan a hacer los diseños nuevos del LBO del segundo tipo y se reciben en el puerto de Veracruz finalmente el cuño de los punzones y el dado maestro de lo que era la efigie o el busto real de Fernando VII proveniente de España. Este punzón, por alguna razón, no se hizo en moneda sino hasta octubre de ese año. Por alguna razón se entretuvieron meses en hacer la producción del nuevo busto, del busto real de 1811. Así que es mucho más escaso el del busto de toga que el del busto armado, que era el que se había inventado para Fernando VII desde 1808 en este año de 1811. Muy bien. La hechura de las monedas de la Casa de Moneda de México, fantástica, fenomenal, de un acabado exquisito. Si tú comparas estas piezas con las que se estaban haciendo en Zacatecas y en otros lugares, te darás cuenta de que el repudio era tácito en cualquiera de estas piezas hechas en las casas de moneda provinciales, como se les llamó, o de emergencia, como también legalmente se les conocía, porque así lo decía el decreto, casas de moneda de emergencia. Muy bien. Llegó a esta población de Zitácuaro, que era su casa, Rayón, Ignacio López Rayón. Cuando llega Ignacio López Rayón a Zitácuaro dice, señores, llego solo, encuerado prácticamente, con hambre, muy cansado y con algunos hombres que están igual en la misma situación que yo. ¿Qué se hace? Y es ahí que se le ocurre una idea. Dice, vamos a hacer una junta como las que se han hecho en Sevilla y la que se hizo en Cádiz y la que se hizo en algún otro sitio, y las vamos a hacer aquí nosotros en Zitácuaro. Entonces, se hace una junta de Zitácuaro como la que se había hecho en México en el 808 y lo primero que dijeron es necesitamos hacer dinero. Habían unas minas de plata cercanas en un pueblo llamado Angangueo y de ahí es que sacan las barras de plata. De alguna manera se hicieron de alguna prensa o de alguna forma tuvieron oportunidad de empezar a hacer estas piezas a manera de experimento. Sin embargo, en 1811 solamente se hicieron fundidas. ¿Qué diseño iban a llevar estas monedas de la Suprema Junta de Zitácuaro? Se decidió poner emblemas indianos y castellanos o españoles, porque después de todo no éramos españoles y tampoco éramos indígenas, éramos una mezcla, un mestizaje hecho desde la reina de Castilla, que ordenó que en el segundo viaje solamente fueran hombres que procrearan con las personas en el Nuevo Mundo a fin de evitarse los excesos que después se cometieron, pensando y suponiendo ilusamente la reina Isabel de Castilla, que de esta manera se iban a ver como hermanos los nuevos y los viejos, ¿verdad? Y esto no sucedió. Bueno, continuamos. Se arreglaron, se puso la alabarda o la pica, como la conocemos, española, típica de los guardianes de los palacios. Se puso un carcaj con flechas, se puso una honda que utilizaban los indígenas, la mano del destino, un arco muy estilizado y bonito, y la cruz, por Dios, que era quien todo lo veía y quien todo lo permitía. Y de esta manera ordenan y se ordena el primer escudo precisamente de esta nueva junta de Zitácuaro.
Ya tenemos el diseño. Primero se hizo a forma de sello de papelería oficial, etcétera, y después, con el tiempo, se puso en las monedas. Esto iba a ser precisamente lo que vas a ver en las monedas. Y ahí está. Dice provisional por la Suprema Junta de América. Y esto me fascina decirlo en la Asociación Numismática Americana, porque los estadounidenses se creen americanos y los únicos americanos. Nosotros no fuimos menos americanos que ellos. Los americanos se nos consideraba a todos los habitantes de un continente, no de un país. Aquí está la prueba de que en el siglo XIX nosotros nos independizamos como americanos. En ninguna de las dos actas de independencia mexicana aparece el nombre de mexicanos o de México. Siempre se nos refería o se refería a nosotros a los americanos. Y aquí yo les digo, yo dudo que George Washington hubiera estado en Tlalpujahua o en Zitácuaro y que menos Benjamin Franklin hubiera sabido cómo pronunciar esa palabra y menos donde siquiera se encontraba en el magno y vasto estado de Michoacán. Y aquí está la prueba y por eso siempre hago mucho hincapié en que nosotros fuimos americanos, las casas fueron de América, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, continuamos. Las primeras monedas fueron fundidas y tenían este tipo de aspecto. Ten mucho cuidado de hacerte de una de estas piezas fundidas porque realmente necesitas tener mucha experiencia en hacerte de una de ellas. Yo hasta que no las entendí, décadas después de que empecé a coleccionar monedas, me hice de una de estas porque yo necesitaba saber, estudiar y son muy difíciles de encontrar. En mi época no había internet, eran muy difíciles de verlas juntas. Ahora sí, métete. Tarea, ¿quieres coleccionar de estas? Métete a los sitios donde las certifican o en las casas de subasta. De esta manera tendrás oportunidad de revisar cómo se ven las buenas y cómo se ven las que no son buenas. No tengo ninguna que no sea buena, pero eventualmente me haré de alguna para poderla mostrar como como un contraste y una comparación. Muy bien. Ya vimos una de las caras que pusieron del otro lado. Pusieron el emblema y la insignia más interesante que puede haber. Aquí está donde dice la Suprema Junta Nacional Americana creada en el año de 1811. Ahí viene un águila, vienen unas banderas, viene un puente y las iniciales NFTON, non fecit alitere omni natione, que en latín significa no hizo cosa igual en otra nación. Desde el siglo XVII se había utilizado el estandarte de la Virgen de Guadalupe como algo milagroso. No sería sino hasta 1865 que el Papa Pío IX, diría esta frase asociada a la Virgen de Guadalupe, que ya eran costumbre de poder decirlas en nuestro argot cultural, refiriéndose a la Virgen de Guadalupe. Se puso un puente. Esto es posiblemente por el puente identificándolo con el escudo de la Ciudad de México. Otros autores dicen que este puente es justamente el de haber sido administrados por España y ahora tener un puente de libertad. Recientemente Max Kirch ha hecho otra teoría diciendo que se refería posiblemente al puente de Calderón, porque ahí había acabado el movimiento y ahora estaba renaciendo, y que eso en realidad no es un águila, sino un ave fénix. A mí en lo personal me parece que es un águila porque está parada en un nopal, no tiene vuelta de hoja. Y esto fue exactamente lo que se decidió poner. Fíjate cómo tiene las alabardas o picas del lado derecho y las piedras y la onda y los símbolos indianos del lado izquierdo. Muy bien, ahí vemos el puente. Ahí está el puente de Calderón. Ahí ves el nopal. No tiene vuelta de hoja, no pudo haber sido un ave fénix. Y ahí tienes el águila. Pero el águila tiene algo encima que no le gusta llevar, por lo menos en nuestra historia. Una corona. ¿Cómo es posible que la Suprema Junta Nacional, nuestro movimiento de independencia, estuviera representando a Fernando VII? Porque ahora estás hablando de que nuestra insurgencia no buscaba ser independiente. Lo que buscaba era representar a Fernando VII. ¿Cuál es la idea? No te vayas tan fácil con esta simpleza aparente. El movimiento de independencia mexicano
realmente en sus movimientos y momentos y representantes extremistas buscaban una independencia. La mayor parte eran centristas que buscaban una representación a manera de un congreso o de un cuerpo representativo en la Ciudad de México para poder limitar la autoridad del rey en Nueva España, reconociendo al rey como tal, haciéndose una monarquía constitucionalista. Los más extremistas y radicales de derecha de este movimiento buscaban simplemente cuidar la corona de Fernando VII mientras Fernando VII regresaba a España. De todas maneras, esta Junta Nacional Americana se veía como algo temporal, como una cuestión transitoria. ¿Cuánto iba a durar? Pues lo que la cuestión política o militar lo determinara. Y justamente iba a ser el emblema que se utilizó en estas monedas. Aquí te presento la primera moneda que lleva un águila mexicana. Fíjate cómo carece de algo en su diseño. ¿De qué carece, Carlos? Tú haz la voz de todos los que nos están viendo. ¿De qué carece esta águila? Le sobra algo, que es la corona. ¿Qué le falta? El águila, la serpiente. La serpiente no vendría sino hasta 10 años después. Y de esto hablaremos cuando lleguemos a este momento. Quizás en 2 módulos más. Bien, aquí vemos donde dice perfectamente Fernando VII por la gracia de Dios, el año de 1811, y se alcanza a ver sobre el lado izquierdo del águila el número 8 y sobre el lado derecho del águila la letra R. Este fue nuestro primer peso acuñado, bueno, fundido con el águila mexicana. Y aquí lo vemos en todo su esplendor. Morelos estaba lívido, estaba fúrico. Ya no queremos a Fernando VII. Morelos era uno de los representantes de la centroizquierda. Y el señor dijo, vamos a deshacernos de una vez de Fernando VII. Tenemos la oportunidad de declararlo en este cuerpo de la Suprema Junta. Pero para que no se partiera en dos, justamente como lo que está sucediendo hoy por hoy en el Partido Republicano de los Estados Unidos, donde hicieron el pacto con el demonio de Trump, y si Trump sale del Partido Republicano, parte a la mitad del Partido Republicano y desaparece este partido como fuerza importante. Lo mismo decidieron en este punto. Dijeron, no podemos deshacernos de Fernando VII porque la mitad de la gente se nos va. Y somos muy pocos, somos 4 gatos, como para que de alguna manera nos quedemos 2 de un lado y 2 del otro. Divide y vencerás, dice el refrán. Muy bien. Los clamores de Morelos no fueron escuchados y esta moneda fundida salió por todos lados. Muy bien. Esto es uno de los determinantes de la moneda para averiguar que son buenas. Ahí se alcanza a ver las 2 capas de fundición de los dos moldes y se ve en medio cómo fueron limados y no son lisos y pulidos. Muy bien. Continuamos. Morelos fue un militar de lo más brillante que pudo haber existido. El señor nunca tuvo una hora de instrucción militar. El señor era cura, había sido no discípulo directo de Hidalgo, pero se habían conocido en el seminario del Colegio de San Nicolás en Morelia, en Michoacán, y la única vez que se entrevistaron ya dentro del movimiento ocurrió justamente cuando le dio la idea de que se fuera hacia el sur. Le dijo, bueno, ¿me va de usted hombres, caballos, dinero? No, señor, te doy mi bendición, te doy el nombramiento y ya verás tú qué haces. Morelos levanta un ejército de la nada entre Guerrero y Michoacán. Y ese señor toma Acapulco, pero lo tomaría hasta 1813. De esta manera es cuando él se consolida y se concreta como un estratega militar. Pues estábamos diciendo que Morelos era un genio militar. Él nunca había tenido una sola hora de instrucción militar en ninguna academia. El señor era cura, se había conocido con Hidalgo de alguna forma, y la única vez que se entrevistaron fue, como dijimos en el módulo anterior, en Chao, cuando todo esto ya había empezado, y pues cuando le dijo Hidalgo a Morelos que se fuera a hacer su campaña en el sur, pues Morelos le dijo, bueno, ¿y a santo de qué o qué me vas a dar? Dijo, te doy mi bendición y el nombramiento escrito en papel y ya te vas. Entonces, de la nada, Morelos levanta un ejército y él toma el puerto de Acapulco hasta el año de 1813 y con eso concreta su posición como estratega militar. Carlos, te tengo una pregunta. Siempre que aparece Morelos, aparece con un lienzo en su cabeza, un paño en la cabeza. ¿Por qué lo tiene? ¿Sabes tú por qué?
Pues mira, hay unas teorías en el sentido de que él padecía de constantes migrañas, jaquecas, entonces debajo de esa paliacate tendría unas hierbas como tal, ¿no? Esa es una de las Totalmente, vertientes. totalmente de acuerdo. Estás justamente en el punto. El señor sufría de migrañas continuas y adentro le ponían usualmente hojas de menta o de hierbabuena para tratar de mitigarle esas migrañas. El paliacate o el paño estaba siempre muy bien humedecido y muy apretado para que le mitigara esa situación que él tenía físicamente. Bien, continuamos. Y ahí está. José María Morelos y Pavón, capitán general de los ejércitos americanos, vocal de la Suprema Junta Nacional de América, gubernativa del reino, etcétera, etcétera, etcétera. Y él, el día 13 de julio de 1811, da un paso más allá de la Suprema Junta, y obviamente la Suprema Junta lo vio con cierta reticencia porque lo vio como una seña de independencia de ellos, de su autoridad, pero pues le dieron la anuencia porque no tenían de otra para hacerlo. Él declara hacerse monedas y declara hacer monedas en cobre en calidad de libranza. ¿Qué significa esto? Crédito. El señor no acuñó dinero, como todo el mundo pensamos, sino acuñó fichas, acuñó un dinero que iba a funcionar como dinero una vez que ganara nuestra revolución, emblema que vas a escuchar por mucho tiempo. Estas monedas que él hizo o fichas que él hizo, las hizo en garantía de que iban a ser canjeadas por el mismo peso en una moneda de plata una vez que se tomara la Ciudad de México y que se ganara la independencia de estos reinos. ¿Qué poner en estas monedas o fichas que estaba haciendo él? Obviamente le dijeron que pusiera su nombre porque su prestigio era tal que con su solo nombre esas monedas iban a valer. Y eso fue lo que el señor puso. Puso su nombre en las monedas. Puso en su abreviatura MOS, que es ese monograma que aparece en todas las monedas de cobre de este tipo. Y vamos a ver de dónde sale la MOS. Ahí ves tú la M, ahí ves tú la O, que es muy fácil de ver, y ahí ves tú la S, que está empalmada con la M. De esta manera tienes la MOS por Morelos. Ahí está su emblema en el monograma de sus monedas. ¿Qué más poner en ellas? Bueno, pues el señor decidió poner la denominación, hizo en todas las suertes de medio, de 1, de 2 y de 8 reales, pero no de 4 o de medio peso, por ser esta una denominación enteramente inútil, rezaba ese mismo decreto. Le puso la denominación y el año. Aquí existen dos vertientes. Hay gente que dicen que lo que está aquí puesto son aceitunas y no uvas. Es mi opinión que estas son uvas y no aceitunas, sino que las aceitunas aparecen del otro lado. ¿Por qué tenía que poner la uva? Porque la uva de todos los géneros, como se le llamaba entonces, de todos los artículos, era el más prohibido de hacer en Nueva España, para no competir con los vinos de Europa, de España en este caso. Y ahí están. En mi opinión, aquí aparecen las uvas y no las aceitunas. Ahí está. Muy bien. Ahí están las uvas y aquí están las aceitunas. Es mi opinión que en el reverso se pudieron haber puesto algunas a cierto punto a la corona porque a los clérigos se les permitía tener una o dos plantas de vid para poder hacer sus propios vinos de consagrar y no para hacer ningún comercio. Aquí vemos una de las monedas que conmemoraron a Hidalgo siglos después. Muy bien. En el reverso, Morelos decidió poner exactamente lo que le había dicho en esa junta de Charo en Michoacán, su jefe, su líder ya desaparecido, Hidalgo. Él había puesto la letra SUD por sur. A él le mandaron a hacer la campaña del sur. Por eso puso estas letras en sus monedas. Él, lo que había escogido la Suprema Junta de América, escogió el escudo, el arco y la flecha para poder mostrar en sus monedas. Y esto es lo que aparece. Las dos alas que tú ves al lado izquierdo y derecho de este arco y flecha son las alas de la victoria de Nike o Nike, la victoria.
Aquí abajo se alcanzan a ver de alguna manera las flores de las aceitunas antes de que se convirtieran en tales. Quizás fueran aceitunas lo que se mostró enfrente. En el anverso, quizás fueran aceitunas y oliva, aceitunas. No lo sé decir. Bien, pero esta, en mi opinión, es la primera moneda realmente mexicana porque carece de Fernando VII en ningún lado. Estas piezas las hizo Morelos con todo dolo, eximiendo el nombre de Fernando VII en cualquiera de sus leyendas. Él las hizo como una manera de revelarse a esta corona. Se aparecen estas piezas con resellos, como ves acá. Aquí yo te estoy mostrando algunas de 1811, donde el 8 fue remarcado, quizás para que no cupiera dudas sobre el peso y tamaño de la pieza y que no se hicieran de alguna manera especulaciones al respecto. Muy bien, estas también se aparecen en las monedas de 2 reales. No he visto en ninguna otra denominación fuera de 8 y de 2 reales. Muy bien. Plata con Morelos sí existió, pero hay que poner mucha atención, mi querido amigo. Esta pieza es acuñada, no fundida. Esta pieza la tuvo un compañero de nosotros que la vendía. No sé si logró colocarla o no, pero es una pieza única porque tú ves que es precisamente de 1811 y es acuñada en plata. No tengo la imagen del canto, ojalá me lo hubieran proporcionado, dudo que llevara algún diseño. Me hubiera gustado mucho saber el peso y encima de esto la composición del metal. Pero más que una pieza de circulación, yo la creo una pieza de presentación o de alguna cuestión muy específica, más que de haber hecho piezas en plata. Morelos hizo plata, claro que lo hizo, pero de otra manera ya lo veremos después. Ricardo. Sí. Mencionábamos, bueno, en varios foros hemos escuchado que precisamente la moneda de Morelos era una moneda fiduciaria. Esto Ajá. es con una promesa de canje al triunfo de la insurgencia, de la independencia. Sí. Y por eso es que hay tanta reticencia en este tipo de monedas como la que tenemos en pantalla, que está acuñada precisamente en plata. Esas dos vertientes, ¿tú por cuál te inclinas? O sea, de que sí existió y que únicamente sería de 1811 esta de plata. Excelente pregunta. Mira, esta pieza en particular no me cabe la menor duda que es de época. El tipo de diseño, el tipo de estilo es muy típico de 1800, de las postrimerías de 1811. Las monedas que se han mostrado como hechas por Morelos tienen un diseño completamente distinto y tienen una forma y un color diferente en cuanto a la textura. Esta pieza, a mí en lo personal, me gusta para que sea hecha por ellos en algún momento para alguna situación y no como una pieza de regular. Ahora, las otras que tú estás mencionando son falsificaciones hechas muy posteriormente y te voy a decir cuando hablemos de la bibliografía. Déjame continuar entonces, pero sí, para contestando a tu pregunta, todas las piezas acuñadas en plata a nombre de Morelos que no tengan este diseño en particular son falsas, completamente falsificaciones. ¿Cuándo aparecieron? Muy posiblemente en su época, pero por una simple y sencilla razón que mencionaremos después, pero yo creo que la mayor parte de ellas son falsificaciones de la época, nada más. Acuñadas, sí. Muy bien. No me gusta. Plata con Morelos a mí no me gusta, a menos que sea de una manera en particular, porque he leído los documentos y los documentos lo dicen. Bien, regresémonos a Zacatecas, tu tierra de vecindaje, mi querido Carlos. Zacatecas. En ese año de 1811, llegan finalmente la idea de quitar la moneda provisional con el diseño del Cerro del Grillo y del Cerro de la Bufa, que era donde sacaba la plata, y se decide de esta manera hacer ya algo más uniforme con lo que era el tipo de amonedación que seguía. De esta manera surge la moneda de busto, y si tú te fijas, es una moneda de busto armado,
exactamente como las que se estaban haciendo en la Ciudad de México, porque como aún habíamos mencionado ya antes que se habían llegado los cuños desde el 15 de abril de 1811, la moneda no se acuña con estos cuños sino hasta el octubre de 1811. Es decir, por alguna desconocida razón no se acuña y las piezas que se conocen y que circulan oficialmente son busto armado. Por eso es que así se hace, a remedio de lo que sucede en la Ciudad de México. Las monedas no son de la mejor hechura y la mayor parte de estas piezas, entre mayores letras tengas presentes, más cara se va a volver tu moneda, porque usualmente aparece algo del busto, poco de la leyenda aquí y allá. Las 28 letras que aparecen en anverso y reverso son muy difíciles de encontrarlas juntas en una moneda. Yo he tenido la fortuna de haberme conseguido esta pieza hace añísimos, antes incluso de que yo supiera que se tenían que contar las 28 letras para saber cuántas estaban presentes, pero en el reverso no cupo la denominación. Y tú dirás, ¿pero por qué? Ya verás. Se tuvo que poner por primera y única vez en toda la monedación latinoamericana y española la denominación en el busto. Vamos a ver qué pusieron en el reverso. Se hizo esta denominación en el busto por no caber en el reverso. Vámonos para la otra cara. Se utilizó exactamente el mismo reverso que se había utilizado para las monedas de busto del LBO, simplemente se les quitó la fecha del reverso. Se le puso moneda provisional de Zacatecas. Seguía siendo una moneda provisional, pero fíjate cómo toda la leyenda ocupa todo el espacio al lado del grafilado. Entonces no cabía ponerse el 8 reales, por eso se tuvo que poner enfrente. Y aquí vemos cómo aparece. Y aquí, como te das cuenta, la pieza que yo conseguí hace añísimos tiene las 28 letras presentes, 2 de ellas muy desvanecidas, pero totalmente legibles. Muy bien. Y aquí podrías tú decir, bueno, a lo mejor es otra columna y aquí es otra columna, a lo mejor hubo un problema de doble acuñación. Ya te lo dejo a la especulación. Yo muestro lo que yo encontré. Muy bien. Continuamos. Esto te dice que en 1811 se hicieron monedas alternadas de LBO y de busto. Las del LBO estoy seguro que debieron haber sido fundidas y llamadas al caldero. También sucedió con las monedas de menor denominación. Aquí vemos una en excelente estado de conservación, donde aparecen casi todas las letras. Siempre hay problemas de acuñación con estas piezas. Y aquí se ve nuevamente que se puso la 2 y R en la nuca o en la cabeza de Fernando VII. Y estas tienen la particularidad de tener Vs invertidas. Se tomó la V de Fernando VII para hacerla de Gratia, en lugar de hacer punzones o utilizar alguno de las de Zacatecas. No tengo idea por qué. Quizás por ser tan pequeñitas y verse de otro tipo, se optó por poner una V invertida. Bien, continuamos. Estas pequeñas variantes no hacen mayor grado de economía en el precio. Esta pieza a mí me sirve muchísimo para enseñar, mi querido Carlos, porque te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que es falsa o que es buena? Si es falsa, dime por qué. Si es buena, dime por qué. No te voy a dejar nada más a que avientes la moneda y me digas. Empezamos con el nivel de anatomía forense de una moneda, como le llamo yo a esto. Mira, por los puntos de corrosión y eso se pensaría que pudiera ser falsa, pero yo estoy viendo el cospel y lo veo muy completo, entonces para mí es una moneda buena. Muy bien, entonces si tú ves esto en el mercado, ¿tú lo compras como bueno? Sí, definitivamente para mí es buena. Pues mi querido amigo, tienes toda la razón del mundo y te voy a explicar. Esta pieza a mí me fue vendida mucho más cara que un busto normal. Y me fue vendida mucho más cara que un busto normal porque está en excelente estado de conservación. A mí me sirve mucho porque el cospel estaba desgraciadamente muy mal hecho. Estaba demasiado poroso al momento de la acuñación. Pero a diferencia de las piezas que son falsas, que tienen el cospel, el cuño descentrado al reverso, aquí yo veo bordes completamente bien definidos. ¿Sí me explico? Sí, Y sí, en la claro. pieza que es falsa están muy romos, son partes del mismo diseño. Aquí yo veo perfectos diseños bien definidos en las letras, en ambas caras, y se ve perfectamente que la pieza es buena.
La Sí, pieza sí. es genuina, pero cuando yo le enseño en mis clases de la Asociación Numismática Americana, el 99% de ellos me dice que es falsa. Cuando les explico la razón, como tú has llegado a la misma conclusión, les permito a ellos tomar nota para que sepan que puede haber algo que es garbanzo de libra como esto, pero no deja de ser genuino. Muy bien, continuamos. Vamos a ver. Estamos en la Ciudad de México, estamos hablando de las demás casas de moneda. Estamos ya en el año de 1812. Vamos a continuar ahora al año nuevo de 1812. ¿Qué ocurre con la Casa de Moneda de Monclova? La Casa de Moneda de Monclova acuña, bueno, funde moneda, y aquí la vemos. Es una moneda fundida muy típica. Esta es de Carlos IV. Las hay de Carlos IV y de Felipe y de Fernando VII. Es mi opinión que las piezas de Fernando VII son más difíciles de conseguir ligeramente que las de Carlos IV. Sin embargo, esta viene ya con el punzón arreglado de 1812 en lugar de 1811. Ahí está. Lo único que hace de variación es el año en este resello. Pero este resello sale de origen. Hay que recordar, 1811 no todas llevaban el resello de origen. Para la gran parte de 1811 se les puso de origen lo mismo que las de 1812. Este resello fue aplicado no en el Palacio de Gobierno, sino en el mismo tallercito de fundición o de acuñación. Cierra en 1812 en alguna fecha no precisada y no vuelve a verse más. No hay más de Monclova más que en 1811, 1812, punto. Nada más. Y esto es muy importante que lo chequemos por lo que va a ocurrir después. La interpretación de la evidencia histórica. Mientras cerró la Casa de Moneda de Monclova en 1812, abre la Casa de Moneda de Guadalajara ese año y hace las monedas más caras que ha hecho durante la colonia, creo yo, en ese año de 1812. Y también se abre la Casa de Moneda en Guanajuato. El 24 de diciembre de 1812 se abre la Casa de Moneda de Guanajuato y nada más trabaja por 7 días para ese año, haciendo el grueso de sus emisiones hasta el año del 813. Esta Casa de Moneda de Guanajuato solamente acuña en su época temprana monedas de 8 reales y nada más. Esta Casa de Moneda de Guanajuato es la única casa de moneda en nuestra historia que acuñó bajo su nombre a manera de monograma. En lugar de hacerlo con 2 letras aisladas, esta Casa de Moneda de Guanajuato pone la G y la O, una entrelazada con la otra. Es la única pieza en nuestro virreinato de Nueva España que aparece esto. Ya se habían hecho así en Lima, en Potosí, en Cusco, cuando aparezcan después en Cusco, etcétera. Pero en México o en Nueva España no se había hecho esta situación sino hasta este momento. Muy bien. Guadalajara se había hecho a manera de una G y de una A. Cuando llega esta GA a Asia, le llamaron la ceca del anzuelo de pescar, porque si tú te fijas aquí, posiblemente pudiera haberse interpretado como un anzuelo de pesca, y es lo que ellos interpretaron porque no saben leer ellos el alfabeto latino. Muy bien. Y ahí tenemos las 2 cecas que abren en 1812. Vamos a tomarnos un poco de tiempo en las monedas de Guadalajara. Aquí vemos que fue en la provincia de la capital, la ciudad capital del reino de Nueva Galicia. Y aquí vemos un mapa de la época. Y aquí están las monedas. Guadalajara, 1812. Son piezas rarísimas. Estas piezas se cotizan entre 8 y 10 mil dólares. Estas monedas, los recuentos de la época dicen que cuando se acuñaron las primeras piezas, mandaron llamar al obispo de Guadalajara, el gobernador y el obispo se sentaron a la mesa y en los platones hondos donde se iba a servir la sopa, había 2 monedas de plata y una de oro. Sí, se hicieron monedas de oro en esta época
son rarísimas las de 1812, son más conocidas y comunes las del 13 y no por eso dejan de valer los $40,000, $60,000, porque son piezas extraordinariamente buscadas. Estas piezas, esta casa de moneda fue la única que se atrevió a acuñar oro fuera de la Casa de Moneda de México. Y aquí vemos, de todo punto similar a ellos, se alcanza a ver siempre porosidad en los cospeles, como sucede en las monedas de plata, pero son muy bien hechas. Muy bien. Seguimos ahora con otra de las casas de moneda. Vámonos a la de Durango. Finalmente, la Casa de Moneda de Durango iba a empezar el ensayo en 1812 de cómo hacer moneda de busto. Aquí vemos que la Casa de Moneda de Durango fue abierta como casa de la provincia de Nueva Vizcaya. ¿Te acuerdas de estas monedas? Todas fueron llamadas al caldero para hacerse las monedas nuevas y que iban a ser realmente de circulación, que eran las monedas de busto. Aquí están, totalmente fuera de orden, la peor de las acuñaciones fuera de Durango, yo creo, en esta época, aunque de la que más se quejaron, y fue de las que más se quejaron, la de Durango. Aquí vemos que es busto armado, en el año de 1812, pero para 1812 ya empezaba a circular la moneda de toga de la Casa de Moneda de México. Es precisamente por eso que se hacen de las dos, de moneda de busto armado, donde se ven estas charreteras de cuero que aparecen de este lado, en las sombreras, y aquí no, aquí se ve un busto completamente liso. Este es un busto de toga y este es un busto armado de la misma Casa de Moneda. Mi querido Carlos, ¿cuál crees que es más difícil de conseguir, la del busto armado o la del busto de toga? Ahí sí no tengo idea, Ricardo. ¿Cuál has visto más o no tienes mucha experiencia con estas piezas? No, con las de Durango, pues se me hace que la de toga. Pues como te digo, para 1812 ya empezaban a circular las monedas de toga de la Casa de Moneda de México, por lo cual las monedas de busto armado son mucho más raras que las de toga. Aquí se te fue al revés. Y es por cuestión lógica. Se empezaron a hacer en enero y febrero de 1812 con busto armado, y después de marzo, que ya vieron que estaban haciendo las casas de moneda de México y otras de busto de toga, pues se arrancaron a hacer esta de busto de toga. Fíjate bien cómo esta letra F parece una L invertida. Es correcto. Bien, el tamaño del busto, como estas piezas salen siempre muy desbaratadas, el tamaño del busto es el que te dice si es de toga o es armado. Si el busto, la base del busto es muy ancha, es armado. Si es más angosta, es de toga. Es más cara, obviamente, la del busto armado. Y ahí está lo que te estaba comentando de esta leyenda. Son pequeños artilugios que se hacían los grabadores. Se rompió el punzón, no quisieron hacer otro cuño, lo que gustes. No son las variantes para de inmediato hacer. Mi querido Carlos, vas a ser mi conejillo de Indias. Tengo esta moneda totalmente desbaratada. ¿Es busto armado o es busto de toga? No, es armado, por lo que acabas de comentar. O sea, el ancho del busto es una de las respuestas, y de ahí se alcanza a ver los flequillos también, y la coleta también incide, ¿no? Perfecto, ahí está. Perdóname que te use de conejillo de Indias, pero eres mi único alumno presente. Adelante, 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 para eso es. Bien, continuemos entonces, vamos a ver qué más seguimos. Ahí está, perfectamente como habías dicho, se trata de un busto armado porque es más ancha la base. Aquí está el reverso, fíjate cómo se ve la letra D de Durango. Ya no aparece Nueva Vizcaya y se ponen los mismos emblemas en latín que en el resto de las monedas. Desaparecen las leyendas castellanas. Moneda de cobre se hizo. Esta fue la única casa de moneda que hizo cobre en esta época y lo hizo como moneda municipal. Vuelvo a repetirte, esto no es una moneda que iba a circular en todos lados. El comercio y la demanda la hicieron circular por todos lados. Encuentras de estas en Nuevo México, en Sonora, en Chihuahua, cuando no había, en Zacatecas las encuentras también. Sí, claro.
El comercio fue el que llevó estas piezas para allá, no por otra cosa, porque se necesitaba una moneda. Ahora, se hizo de 1/8 de real. Diferencias entre estas dos piezas, mi querido amigo. Híjole, pues de entrada está la leyenda invertida en la primera, ¿no? En la de Muy abajo. bien, muy bien. La leyenda está invertida. ¿Qué más? Pues las guirnaldas, Ya está. Eso es lo más típico. Cuando tú encuentras las guirnaldas, son de 1813 del 14 en delante. Cuando no las ves, tienen que ser del 13 y del 12. Esta en particular aquí muy apenas se alcanza a ver el número 1, el 8, el 1 y el 2. Se alcanza a ver que es de 1812. Ahí está la diferencia. Y nuevamente te he vuelto a utilizar de conejillo de indias. Muchísimas gracias. Para aquí estoy, para eso mero. Exactamente. Así que no te voy a dejar que tú te duermas, fíjate, por lo menos No, tú. no, no, yo estoy atento, estoy encantado yo con esto, hombre. Ahí está, NV por Nueva Vizcaya en Durango, 1/8 de real, y las guirnaldas de las que estábamos hablando, la posición de la leyenda está invertida. En las del 812, para el 813 y 14 ya salen bien puestas. Ahí se ve el año o lo que queda de él. Muy bien. Perfecto. Y ahí si te fijas, el ejemplar que tengo está tan bien hecho, de la derecha, que es del 817, se alcanza a ver muy poquito, que alcanza a verse perfectamente el canto que es de cadeneta. Nunca aparece esto en ninguna de las monedas de cobre porque siempre salen muy lisas y muy circuladas. Ahí se aprecia perfectamente el canto de cadeneta en estas monedas de cobre que no aparece ni siquiera en los catálogos. Dicen que el canto es liso. Muy bien. Vamos a hablar ahora de las piezas transicionales. Esta pieza que te voy a mostrar es tan rara que Luis Gómez Ulsner, nuestro querido amigo, no la conocía. En el primer tipo tú ves que había un reverso de letras chicas, pero este reverso de letras chicas desaparece cuando se hace el reverso de letras grandes en Vargas. Y aquí se ven los dos diseños completamente distintos entre uno y otro. Este es del diseño temprano de los de punzones de 1810 y 11, pero en 1811 solamente se conoce el grande. Bueno, esto está por acabarse en este momento. Aquí vemos la diferencia de los tamaños de las leyendas. Perfectamente se alcanza a ver. Letras grandes y letras chicas. Yo nada más he sabido de 2 ejemplares que existen de letras chicas fechados en 1812 como una manera de pieza transicional. El otro ejemplar estaba agujerado y de muy baja condición. Yo les traté de avisar a algunos de mis amigos que se hicieran de esa pieza porque era muy rara, pero a nadie le interesó y vete a saber dónde se colocó. Y se vendía baratísima, creo que por $250. No me dio pena comprarme otra porque ya se me hizo demasiada gula. Ahí está perfectamente el año de 1812 y mira cómo el año y las letras son muy delgadas y muy pequeñitos. Es un tipo completamente distinto. Este canto sí es liso, nada más se ven los rayones donde se les afiló a los cospeles el peso para dar 27 gramos. No recuerdo en este momento cuál es el peso de esta pieza, pero es una de 2 conocidas hasta ahorita por mí. Esperemos que con este tipo de módulos otra gente vaya a buscarlas. Tarea, cógete la lente de aumento, vete a tus 8 reales del LBO y búscala y compárala con estas a ver si es o no es. Muy bien. Ahí está la diferencia para que tú veas. Se ve perfectamente esto, donde hay una variante impresionante de letras. Y esa cuñada no tiene ningún viso de ser fundida. Muy bien. Errores en las amonedaciones de Vargas son muy cotizadas, son muy solicitadas y el 90% de ellas son de doble golpe. A veces es mínimo y a veces es más marcado. Aquí vemos, esta pieza tiene el canto grabado. Como te decía, errores en estas piezas las vas a encontrar de alguna manera presentes. Los problemas de acuñación son muy típicos de esta pieza, de este tipo de piezas, donde se aparecen, esta es de denominación de medio real,
Apenas se alcanza a ver la denominación en esta cara. Aquí está. ¿Dónde se abre la casa de moneda en Sombrerete? Bueno, pues en la ciudad de Sombrerete. ¿Existe documentación? Claro que existe documentación. Aquí se dice cuántas personas trabajaron, de qué año se hizo este escrito. Y aquí se habla de la relación jurada que yo, don Ignacio Gil Guerrero, presento en esta tesorería, etc. ¿Qué se dice ahí? Ahí está, 84 trabajadores tenía esta casa de moneda, por lo menos en ese año de 1812, que se habla de esta relación. Aquí se dice cuántas personas trabajaban. Imagínate tú, si esta fue una casa de moneda o un tallercito de acuñación muy pequeñito y tenía 84 gentes que estaban trabajando en ellas, imagínate otras casas de moneda que son mucho más abundantes, el tipo de gente que estuvo implicada y que simplemente desconocemos. Había 3 marcadores de moneda, es decir, 3 acuñadores. Medina Celi y Bravo les pagaban 6 reales diarios, y Manuel, que no hablan de su apellido, le pagaban 5 reales por día. ¿Por qué le pagaban 6 a 2 y 5 a 1? No sé, pero es mi opinión que a lo mejor Manuel se trataba de un muchacho y era un aprendiz, por eso le pagaban 5 reales. Esa es mi elucubración completa. Muy bien, continuamos. Vamos a ver qué más mentiras decimos. Aquí está, los fundidores son mencionados por apellido. Me encanta cómo escribieron Espiricueta. Es una relación muy bonita que tuvieron la amabilidad la gente del ayuntamiento y del archivo del ayuntamiento de Sombrerete a hacérmelo llegar. Les agradezco muchísimo por esto. Regresamos a Zacatecas. Quiero que te fijes bien en el tipo de acuñación que estás viendo. La pieza está en extra fino, casi sin circular, pero la acuñación está. ¿Mande usted? Ricardo, ahorita que acabas de tocar Sombrerete y visualizamos un cobre, me viene a la mente la moneda de cobre que mencionaste de Durango, que precisaste de manera así muy puntual, que era una moneda municipal de Nueva Vizcaya, Durango, ¿no? Claro, en efecto, así es. Las denominaciones, Ricardo, por favor. En la casa de moneda Real Durango. De Durango. Sí. De Durango se hicieron en las suertes de 1, de 2, de 4 y de 8 reales. En plata. En plata. No, y en cobre nada más se hizo de 1/8 de real. Perfecto. En la casa de moneda de Sombrerete se hicieron en suertes de medio, 1, 4 y 8. No hubo de 2 reales. Perfecto. Es que para allá va mi pregunta, mi comentario, porque como lo platicábamos en alguna ocasión fuera de cámara, el catálogo, por ejemplo, el de Coins and Prices, menciona el 2 reales de Sombrerete. Mi querido amigo, te voy a decir algo. El problema de que dijeron que se dice que se dijo y que fue la fuente real y que no te voy a decir el nombre porque no quiero que lo menciones, es que la gente confía en lo que dicen que se dijo. No se hicieron monedas de 2 reales en Sombrerete, punto. Otra de las cosas que te voy a mencionar y te voy a recordar este comentario es cuando hablemos de la Casa de Moneda de Guadalajara en 1823. Ya verás, gracias por hacerme este comentario para asegurarme de incluirlo. Bien. Sí, ya para concluir esta pregunta de comentario, Ricardo, vimos también una moneda de Sombrerete, pero es una moneda municipal, ¿es correcto? Sí, la de cobre es una moneda municipal, no tiene denominación porque toda la gente sabía qué denominación tenía, no se hizo para circular más allá del área de Sombrerete. Esa pieza nada más tiene una cara y dice en Sombrerete o alguna cosa muy breve. La villa de Sombrerete. Exactamente, entonces no tiene otra cosa mayor que eso porque no se intentó para hacer en circulación fuera de otro lado. Sí, yo hago mío el agradecimiento que Ricardo acaba de hacer para nuestros amigos del Ayuntamiento Municipal de Sombrerete, Zacatecas, porque fuimos muy bien recibidos, Ricardo, tanto yo como Ricardo en ocasiones distintas dimos unas pláticas en el archivo histórico, en la Casa de Cultura Municipal de Sombrerete, y nuestro agradecimiento para ellos por esa acogida. Gracias, Ricardo. Hasta aquí ya puedes ya continuar. continuar.
Gracias. Muy bien, regresamos con Zacatecas y como te decía, esta moneda está en un excelente estado de conservación, simplemente la técnica de acuñación es la que tiene de dificultad. Los cuños muy posiblemente no fueran los mejores del mundo, pero esta pieza está tan buena que se alcanzan a ver incluso las guías que utilizó el grabador para poner las monedas bien hechas. Aquí vemos otra creo que este es de un real. Sí, es de un real de 1812, donde se ve ya en condición de muy buena a extra fina, y se alcanzan a ver muy marcadas los flecos de las charreteras o de las sombreras. El año de 1812 se ve muy mal, pero es por la técnica de acuñación o por el laminado que presenta el cospel. Estas piezas son muy difíciles de encontrar bonitas. Esta moneda tiene una particularidad. ¿Cuál es, Carlos? Esta moneda, a ver, Zacatecas, provisional. Ferdi Gracia, dice, no, está mal, 2 veces Gracia. Exactamente, tiene la misma leyenda en un lado y en el otro, y mira el reverso, tiene un león invertido, un león de cabeza con el otro. ¿Qué sí, crees 2 que veces esta moneda? 2 veces Zacatecas, o sea, doble golpe fue. Exactamente, alguien la acuñó, se le cayó, la recogió, la volvió a poner en el cuño como cayera y le metió el segundo golpe, pero el segundo golpe está a 180 grados del original. Ahí está el origen donde debe decir gratia, es en la derecha, no en la izquierda. Esto es parte del primer golpe y esto es parte del segundo golpe. Ahí está perfectamente donde dice Zacatecas 2 veces también, y Zacatecas nada más debe aparecer sobre el lado izquierdo. Errores en este tipo de piezas son muy cotizados y son muy apreciados por los coleccionistas. De esta pieza lo que más me gusta y me llama la atención es ver un león invertido con el otro. Es fenomenal en mi opinión este tipo de piezas. Fuera de las leyendas. Muy bien. Gracias por decirnos lo que pasó, Carlos. No, gracias a ti. Y te preparas porque es una de las interacciones que nos haces, pues ya dilucidar, Ricardo, con la lupa que tanto mencionas, ya como que uno tiene ya el ojo más abierto. Sí, importante. Aquí es donde aparecen los resellos de Texas. Se venden por cantidades fabulosas. Hubo un movimiento de independencia en el norte tan bueno, tan nutrido, tan fenomenal como lo hubo en Guanajuato. Nadie lo estudia. En este movimiento que hubo en Texas fue tan grande, tan bueno y tan nutrido que hasta extranjeros participaron de él. ¿Por qué nadie lo toma en cuenta? Bueno, porque esta historia es olvidada. Bernardo Gutiérrez de Lara es un nombre que solamente es conocido en Tamaulipas como un personaje local. Nadie sabe fuera de ahí quién fue. Mientras que Hidalgo, Allende, Jiménez, etcétera, todo el mundo los conocemos. ¿Por qué nadie estudia esa época? Porque ese movimiento de independencia es mexicano, entrecomillado, para los tejanos y para los estadounidenses, y para nosotros es de una parte de México que no es nuestra, y fue nuestra nada más por 15 años, entonces pues realmente no nos interesa. Por eso es que este movimiento fue en el olvido. ¿Qué tiene de interesante este movimiento de independencia? Que han querido sacar el monograma de Manuel Salcedo, una M y una S, que era creo que primo hermano del gobernador Salcedo de Chihuahua, que hizo la casa, que abrió las casas de moneda. Y este señor, Manuel Salcedo, los que dicen que entre el marzo de 1810 y de 1813 reselló moneda de México. Ahí está. Todos y cada uno de estos resellos son absoluta y totalmente falsos, falsísimos. ¿Cómo puedo asegurarlo yo con tanta certeza? Por los documentos. Nadie reselló moneda de México, de la Casa de Moneda de México. Nadie. Porque la moneda de la Casa de Moneda de México no merecía ser resellada. Todo el mundo la aceptaba. Era un trabajo bien terminado, era una aceptación perfecta. ¿Cuál era la razón de hacer un resello en Texas? Cuando se conocía la Casa de Moneda de México, se conocían sus productos, eran monedas bien atesoradas, bien aceptadas. ¿Para qué hacerles un resello? Y alguien dirá, para hacer un problema, una cuestión política de que Manuel Salcedo era el gobernador y el que estaba a cargo de la situación. No necesitaba hacerlo en moneda, lo tenía que hacer en bandos.
Esto de acuñar moneda como una cuestión política no sucede aquí y menos en esa latitud. De una sola especulación que se me ocurre, voy a comentar, no sé si en este módulo o en uno más. Creo que en el próximo módulo, porque este ya se nos hizo muy largo. Muy bien. Y continuamos, vamos a ver qué más sale. Ahí está el resello de Manuel Salcedo. Te voy a dar aquí dos piezas que yo tuve oportunidad de hacerme en los 80s. La pieza es fundida, absolutamente falsa. Y ve cómo le pulieron ahí el MS de Manuel Salcedo. Así como ves esta pieza fundida, habrá quien caiga con ella, siendo completamente falsa. ¿Qué mejor prueba tengo que esta otra moneda que tengo yo? Mira nada más, resello falso de Morelos y resello falso de Manuel Salcedo en una pieza más falsa que todavía se alcanza a ver hasta el bronce, que no, ni siquiera lo mezclaron bien con el estaño de esta pobre pieza. Aquí es imposible ver estos dos resellos juntos, absolutamente imposible, porque significaría que esta moneda viajó de Michoacán hasta Texas y sin ningún problema de haber sido confiscada y puesta en el caldero. Totalmente falso. Por favor, no creas en estos resellos, porque de estos resellos es de lo que voy a hablar ahora. En 1812 se hace la Constitución de Cádiz y esta es la mayor cuestión de ilustración que entra en toda España. Es el primer viento de libertad que entra en España, de modernidad, de igualdad. La Constitución de Cádiz y el congreso que se hizo en este lugar, no hay forma de que yo pueda describirlo como americano, de la apertura tan grande que se hizo. Americanos, gente de Veracruz, gente de Coahuila estuvo dirigiendo las Cortes de Cádiz, encargado por algunos meses. Hubo gente brillantísima. Por primera vez un español y un americano estuvieron mirándose a la par. No había ninguna disparidad en ese momento. Una cosa fabulosa. Ojalá tuviéramos oportunidad de hablar de lo que fueron las Cortes y la Constitución de Cádiz. Muy bien, con esta Constitución de Cádiz que le llaman familiarmente la Pepa, los españoles, por haberse hecho el día de San José, el 19 de marzo, nosotros en México hicimos una mínima acuñación de medallas. Calleja estaba trabado de coraje, ya era virrey entonces, estaba trabado de coraje y no quería que siguiera ningún eco de esta maldecida constitución liberal, como le llamó él alguna vez, y se hizo esta pequeña medalla en México, en el Virreinato de la Nueva España, para conmemorar esta constitución. Son piezas muy difíciles de encontrar y te las encuentras o muy bonitas como esta, o muy malas y hasta agujeradas. No hay nada en medio. Muy bien. Regresamos a la Suprema Junta Nacional. Esta Suprema Junta Nacional de América empezó ya a acuñar para el año de 1812 moneda menuda, moneda pequeña, moneda corta. Aquí vemos una pieza de medio real con la leyenda exactamente como la tenía la de Zacatecas, donde se alcanza a ver la fecha de manera invertida, pero también la hay con la fecha al derecho. Ahí se alcanza a ver muy parcial la fecha ya al derecho. Ves dos diferentes monedas en dos diferentes maneras de grabar. Los catálogos y los coleccionistas somos los que hacemos las diferencias, pero en su época no les interesaba una cosa u otra. Muy bien. En 1811 y 12 y 13, las monedas menudas son acuñadas. No hay ningún problema con ellas, todas en su totalidad lo son. No hay moneda fundida pequeña. ¿De dónde son estas, Ricardo? Perdón. Perdóname, déjame regresar. Ahí está. Sí. Estas piezas se dice que fueron hechas en Tlalpujagua porque aparece una letra T. Exacto. Pero no hay ningún documento que lo avale. Esa es una interpretación. Porque el gobierno de la Suprema Junta se establece en Zitácuaro, se va para Tlalpujagua, de ahí se va para Uruapan y empieza a correr por todos lados, como le sucedió a todas las juntas nacionales de alguna manera. Por eso es que la de España termina en Cádiz. No porque les gustara Cádiz, sino porque ahí tenían un puerto listo para irse en caso de que las cosas se les pusieran mal. Nosotros en México hicimos lo mismo y aquí probablemente esta letra T pudiera significar la letra del ensayador, lo que tú quieras. Estas letras SM han dicho que se trata de Su Majestad por representar a Fernando VII. Nadie sabe qué significan estas tres letras juntas. Esta M posiblemente pudiera ser la M de medio, por ser una moneda de medio real, y esta es de un real. Bueno,
Gracias. No, hombre, a la orden. Genial que estemos haciendo esta dinámica de preguntas y respuestas, porque eso es lo que hace una academia. Unas preguntas y unas respuestas, no nada más que alguien se suelte a ver como perorata, ¿verdad? Y además tus preguntas son posiblemente preguntas del público. Aquí vemos esta moneda. Esta moneda dice que es de la Suprema Junta Nacional Gubernativa y viene una letra T. Esta carece de fecha y están siempre corroídas porque se encuentran en Michoacán, donde es un lugar muy caliente y muy húmedo que provoca la corrosión del cobre. Ahí fueron hechas después de todo. Vemos que está ya el emblema del águila como de regular. Monedas acuñadas de 8 reales en 1812, imposibles de localizar, y todavía son más raras las de 2 reales. Estas sí fueron acuñadas por la Suprema Junta. Son tan raras que jamás he visto una en mi vida. Esta es de 8 reales, de 1812, carece de cordoncillo y tiene los mismos emblemas que tú estás viendo en las demás. Nunca salen bonitas, siempre sale muy bonito el centro y parte de la periferia, o sale preciosa la periferia y parte del centro. Aquí se alcanza a ver el diseño completo y lo bueno es que se aparece la fecha. Muy bien, y ahí está. Supremo Congreso Nacional Gubernativo Indiano, T 8 reales SOMO. Lo que se trata de decir es que es la Suprema Junta Nacional Gubernativa Indiana, de Tlalpujahua, 8 reales, soberano mexicano, dicen algunos, pero es absolutamente erróneo. México nada más era la Ciudad de México y punto. Muy bien. Las monedas, la evidencia nos deja a veces más problemas que respuestas. Aquí están, monedas que se hizo. Aquí aparece una MO. No hay que confundirla con la Casa de Moneda de México, sino con medio. Esta es la abreviatura de la denominación, MO por medio. Ahí está. Para que no se vaya a confundir una cosa con otra, porque hay gente que no sabe. Ahí está. Es medio real. Son piezas pequeñitas, es la denominación más escasa para coleccionar de Morelos, y hay un montón de variantes. A veces aparecen mejor acuñadas que en otras, y se hicieron en diferentes lugares. Ahí está de 1 real. El caballito de batalla, y por mucho fueron las de 2 reales. Y las de 8 reales también. No se hizo de medio peso por ser esta denominación de todo punto inútil, dijo Morelos en su decreto. Por eso es que no existen las monedas de 4 reales. Me da un poco de sonrisa discreta la idea de que haya una persona que ha hecho hasta un libro de por qué no hay moneda de 4 reales si el mismo decreto lo dice en una sola página, ¿verdad? Pero en fin, cada quien con lo suyo. A continuar y a promover numismática. Bien, esta pieza tú te das cuenta que tiene emparrado por todos lados y esta tiene el canto liso. Hay muy pocos ejemplares de 2 reales con canto emparrado. Ahí están, de 8 reales. ¿Qué le falta a esta pieza, Carlos? Híjole, las parras. Exactamente. Lo que le falta son las uvas, las parras, el diseño. Se hicieron muchas monedas falsas que carecían del diseño de las parras precisamente porque eran muy fáciles de falsificar. Morelos estaba histérico. Esos malvados que han hecho mi moneda de cobre, hay que hacer algo al respecto. En un principio, él decidió fundirlas, pero alguien le dijo, es más fácil si las resellas y las revalúas y ellos te están haciendo el trabajo. Oye, tienes razón. Se hizo un resello y se empiezan a resellar las monedas y es como aparecen estas piezas. Cuando las ves lisas sin parras, son falsificaciones de época. Nosotros los coleccionistas no hacemos ninguna diferencia entre unas y otras. Se hicieron resellos. Aquí aparecen estos 3 resellos en los catálogos. 2 de ellos son absolutamente falsos, en mi opinión, que son estos 2. Este es el único que, en mi opinión, es el bueno. Ahí está. Ahí lo tienes. En el sitio de Cuautla se menciona algo muy interesante. Aquí se hizo un cerco, se pescó preso a Morelos, y Morelos era tan listo que tenía nada más un riachuelo que proveía de agua a la ciudad. Morelos
cegaron el agua para matarlos de sed. Morelos lo que hacía de noche era ir, arreglarlo para que corriera el agua, juntaban agua en tambos y lo volvía a desbaratar para que no se dieran cuenta. Y lo hizo por todas las noches, mientras de día parecía que estaba seco el río. Pero en ese ciclo de Cuautla que lo rompe, como todos sabemos, Morelos, y se escapa, se estaba comprando, se comía lo que se encontraba. Lo que se encontraba se comía. Mandó un indulto Calleja y dijo, si tú te rindes, te perdono la vida. Y Morelos le dijo, yo también te doy el mismo indulto, ríndete y te perdono la vida. Calleja estaba fúrico. Ahí están los precios de la comida, para que pongas atención. Las ratas se vendían a 2 reales cada una durante este sitio, los gatos a 4 reales y los perros a 8 reales. Estos los vendían en los mercados para comérselos. No había más. Esta es una de las pocas relaciones que yo haya sabido de las monedas y de la relación de precios en un momento donde nada más circulaba moneda de Morelos, en Cuautla, que entonces era Estado de México y ahora es estado que lleva su nombre. Los resellos aparecen en el anverso y en el reverso. Son mucho más raros en el reverso que en el anverso, porque la idea era que el resello era de validación en el nombre falso que le habían puesto a Morelos en sus monedas. El monograma era lo que le daba validez a esa promesa y era necesario que se pusiera una estampa sobre su monograma por decir, ciertamente sé que esta pieza es falsa y que la firma que ahí aparece es falso, pero yo la doy por buena a partir de ahora. Por eso es muy raro o difícil que lo encuentres en el reverso. Resellos en denominaciones menores a 8 reales son muy raras y muy buscadas por nosotros. En moneda de plata también aparecen en moneda de todo tipo, tamaño y color. También en los LBOs. De estas piezas hablaremos en el próximo módulo, porque hasta ahorita no te he dado una sola bibliografía. Hemos hablado de resellos. Si tú buscas resellos durante la Guerra de Independencia en línea, en el internet, te va a aparecer precisamente este trabajo de un caballero de nombre José Antonio de la Fuente Freire. Si tú haces una búsqueda de internet, esto es lo que te va a aparecer. Ahí ves la cara del caballero sonriente y el señor ha escrito sobre artrópodos, ha escrito acerca de la biología en la Edad Media y si tú te fijas tiene diferentes artículos sobre monedas. Pues el señor debe saber de lo que habla si ha escrito tantos libros, ¿cierto? Vamos a ver qué hizo este desgraciado, porque cada vez mencionan 2 nombres como los más tristemente célebres, son el de José Antonio de la Fuente Freire y el de Miguel Juste. No hay nombres peores dentro de España que esos 2 en cuanto a la monedación de México se refiere. ¿Por qué se habla de estos 2 caballeros? Ahora con gusto te lo digo. Si tú ves este trabajo de José Antonio Freire, de la Fuente Freire, verás que el señor pone historia, está poniendo resellos, es un trabajo bastante académico, a excepción de que no menciona una sola bibliografía. Este señor hizo exactamente lo mismo que González Ortega, el yucateco, que se puso a hablar de macuquinas. Copiaba y pegaba, copiaba y pegaba, copiaba y pegaba. Bueno, este señor hizo exactamente lo mismo, pero este señor Freire, el peor de todos, hizo historia inventada. Él inventó su propia historia y mandó fabricar estos resellos que Miguel Juste los coloca a precios estratosféricos para que se hagan buenos. Miguel Juste es un comerciante muy famoso. Chécale lo que el señor ha vendido y checa tú todos los lotes que en eBay le han retirado por falsificaciones de resellos o de moneda completa. Y si tú ves este trabajo de Freire, vas a ver esto. Mira nada más, lo primero que te salta a la vista, Hidalgo. Hidalgo nunca hizo ningún resello. Y él dice que aquí está el resello que hizo. Allende tampoco hizo un resello. Y él está poniendo esto. Estos resellos son inventados por él, absolutamente inventados por él. Y los pone en moneda buena o en moneda falsa. Yo me hice a la tarea de escribir una respuesta de la aberración que este tipo ha hecho de la historia de la numismática mexicana y que ha colocado Miguel Juste.
Este señor es el peor de los monstruos porque ha mezclado cosas buenas con cosas malas. El señor ha puesto historia real que tomó de un libro de Prado y lo ha mezclado con sus fantasías de su infinita creatividad. Yo me di a la tarea de subir en los diferentes foros este escrito que te estoy diciendo. Y no solamente eso, yo no aviento la piedra y escondo la mano. Yo le pongo quién soy, le doy mi dirección electrónica y esta dirección electrónica la agregó el pobrecito de Freire en sus correos y me manda de lo que está haciendo como abogado, de contabilidad y esas cosas. No me ha escrito una sola letra. Miguel Juste ha sido tan amable de solamente decirme insulto y medio y hacer sus desplantes de arrogancia de que él tiene las mejores monedas del mundo, pero no han vertido ninguno de los dos una sola bibliografía diciendo Ricardo de León Tallabas es un mentiroso. Y yo sí les he dicho que son unos mentirosos y les he mostrado las fantasías que hacen. Regresando a su escrito, este es el libro que puedes tú utilizar para la época de independencia, la historia numismática de México de Prado. Ojo, hay dos obras que él mismo autorizó con el mismo título. Esta en particular se refiere nada más a los sellos de independencia, a la historia de la moneda de independencia y sus resellos. Este libro fue reimpreso por Durst en los 90s y no es difícil de encontrar en línea. Sin embargo, recuerda que Prado no puso todo ni lo puso bien. Ya tendremos oportunidad de checarlo después en el próximo módulo. Ahorita nada más lo estoy nombrando de casualidad. De ahí tomó este señor Freire la historia que le convino, de aquí tomó la historia real para meterla con sus inventos y monstruos de historia, de que Allende hizo un resello, de que Hidalgo hizo un resello, de que hay un resello de la Villa de Sombrerete. Todo esto es absolutamente falso, pero él lo mezcla con historia real. Ahí está lo que yo escribí. Autodefensa de la numismática mexicana ante las mentiras de Antonio de la Fuente Freire. Y puse mi nombre. Ahí es donde viene mi correo electrónico. Si a alguien se interesa en recibir esta respuesta que yo le hice al monstruo que hizo Freire y cuyas monedas coloca Miguel Juste, con mucho gusto mándenme un correo electrónico a la dirección que voy a mostrar al final y yo les mando la investigación de Monte de las Cruces y de la autodefensa mexicana de la numismática ante las mentiras de Antonio de la Fuente y Freire. Como te repito, este escrito se le hizo llegar a Miguel Juste y se ha quedado absolutamente callado, porque no tiene que decir. Se le ha llegado a José Antonio de la Fuente Freire y se ha quedado absolutamente callado porque no tiene nada que decir. Esto es lo que yo digo. Ahí están las páginas literales que puso Freire y aquí pongo yo mis comentarios en rojo de lo que sucedió y de lo que no sucedió. Esta es la mentira que se ha girado en varios foros numismáticos y de esto es lo que utiliza Miguel Juste para decir, pues no deben decir que son falsos porque aparecen en una obra muy común y conocida. Esta obra es un esbirro para vender. Hay gente que se crea un mercado para hacerse un peso y de esta gente la peor es este señor Freire porque mezcla historia real con historia falsa y es la peor manera de engañar. Muy bien, ahora sí, cuando ves el nombre de José Antonio de la Fuente Freire y ves esa sonrisa, te suena de un tono diferente. Ya no es el perfecto investigador que estaba tratando de dar una de sus investigaciones. Estos dos son unos bodrios iguales. Tengo gente en toda Latinoamérica dispuesta a desmentirlo, como yo lo hice con la moneda mexicana. Y nuevamente, para él, para Miguel Juste y para cualquiera que tenga algún comentario que hacerme al respecto de mis aseveraciones, ahí está mi nombre completo y mi dirección. Quedo de ustedes atento y con esto y con mucha adrenalina me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Este es el final de este módulo. ¿Listo, Carlos? Ricardo, pues ante todo, felicidades, Ricardo. Te felicito por
por ese ímpetu que tiene siempre en pro de la numismática, de, pues, de rescatarla, ¿no? De respetarla, de no, en cambio, denostarla como ciertas gentes que las has nombrado en este módulo. Yo siempre he sido de la línea de pensamiento, de la opinión de respetar el criterio de cada uno de los invitados a Academia Numismática y en charlas numismáticas. Siempre me he mantenido al margen. Sin embargo, en esta ocasión sí me voy a decantar por lo recién expuesto por Ricardo, porque es muy evidente lo que estamos viendo en cuanto a... Nosotros siempre estamos recomendando la bibliografía, que respeten o que se acerquen a la bibliografía como tal. Pues no falta el tipo listo que aprovecha esto y dice, pues voy a hacer mi bibliografía, ¿no? Y es el caso de esta persona, Freire, que pues aprovechándose de tanto coleccionista, tanto numismático, pues neófito que ha incursionado en esto y que está ávido de hacerse de una pieza especial, de una pieza escasa y el mundo de los resellos es pues ahora sí que un diverso río, sino un océano distinto que nos es desconocido, pues dice, pues aquí voy, ¿no? Y lo malo de este tipo de gente es que aprovecha ese conocimiento en el sentido de ser hasta un profesional, ¿no? Yo tengo entendido que él ha de ser biólogo, no sé, algo así, ¿no? Tiene libros previos que pudieran avalar su profesión. Sin embargo, al incursionar en este ámbito numismático, él lo ve como un mar como donde puede navegar a todas sus anchas y pues aventar las redes, ¿no? A ver qué peces caen y pues adelante, pues ya se los comió. A raíz de nuestra moneda, que nosotros consideramos desde este lado del continente, pues americano, como nuestra, estamos hablando de la moneda mexicana. Sin embargo, ellos en España lo ven como moneda española de cierto periodo acotado a México, ¿no? En este caso lo estamos tratando de puntualizar. Y dice, pues a ver qué dice este libro de este autor mexicano, Prado. Pues mira, me sirve esto, me sirve esto, me sirve esto, y empieza a recortar y hacer tijera y hacer, pues, un monstruo, como lo acaba de decir Ricardo, ¿no? Un Frankenstein de información falsa que está muy bien aquí, pues es reflejada en los comentarios que hace en esta respuesta que da Ricardo de León Tallabas a la bibliografía de la fuente Freire. Entonces, Ricardo, no me queda más que compartir en esta parte, pues, tu criterio y exhibirlo como tal, ¿no? Entonces, que tengan esa precaución porque el ímpetu de esta academia numismática es el conocimiento, pero el conocimiento certero, no caer en hierros, y para eso estamos abiertos también a las opiniones, ¿no? A las recomendaciones. Entonces, que quede ahí este señalamiento que se hace en contra de esta persona para que no caigan en esta línea de errores. Ricardo. Te agradezco mucho tus palabras. Lo peor, mira, cuando uno hace una falsificación, es un error que se hace para tratar de tomar ventaja y sorprender al que sigue. Pero cuando haces una bibliografía completa, es una sorpresa en serie de cualquiera que llegue este escrito. Y el problema es que de la fuente Freire pervirtió nuestra historia para su ganancia económica personal y la de Miguel Juste. Y es una pena porque están desvirtuando tantos grandes autores de moneda española que incluyen a la mexicana con justa razón, porque legalmente el virreinato de la Nueva España no les deja de pertenecer sino hasta septiembre de 1821. Y en realidad no lo reconocen sino hasta 1836. Pero de eso hablaremos después. De una o de otra forma, me agrada mucho que esta monedación hecha en el virreinato de la Nueva España sea tomada con justa razón como parte de la monedación española, porque en esa moneda vienen sus reyes, viene su escudo de armas.
fue hecha bajo su patrocinio y bajo su reglamentación. Entonces, sería imposible que nosotros habláramos de qué es moneda mexicana porque México no existía entonces. En Claro. México no existía. Entonces, estos puntos son muy interesantes porque me los han dado a conocer mis amigos y compañeros numismáticos e historiadores españoles. Y esto es un punto muy importante para que nosotros los mexicanos dejemos de creer también arrogantemente que nosotros fuimos mexicanos desde 1810, porque eso no fue así. Mexicanos no fuimos, a menos que viviéramos en la Ciudad de México entonces y que tengamos 250 años, ¿verdad? Pero en fin, bueno, muchísimas gracias, Carlos, y quedamos pendientes para el próximo módulo donde vamos a hablar de más resellos y de otras casas de moneda. Claro, vamos a volver al camino, vamos a retomar este vínculo numismático y que nos ha dado pues conocimientos, ¿no? Tanto en este aspecto, pues bondadosos de ir conociendo un poquito más de esto y este paréntesis que no podía dejar de estar aquí en esta charla, en este módulo de Academia Numismática. Entonces, ya con una sonrisa, porque ahorita la verdad sí, los dos estamos como que medios cabreados aquí, Ricardo y yo, pero volveremos a tomar el curso normal, si se puede decir así, de Academia Numismática. Nos despedimos, amigos, entonces hasta el siguiente módulo. Bye, Ricardo. Gracias. Chao, chao, que la pasen bien. Hasta luego.